Hey guys, how are you? Today we're gonna see the adjectives. Ahora chicos, vamos a ver el tema de los adjetivos. This is a really important topic, es un tema muy importante, and that will help us a lot, nos va a ayudar bastante to enrich, para enriquecer our vocabulary, nuestro vocabulario. ¿Listo? So look guys, chicos, adjectives are words, son palabras, right? That name or indicate qualities, traits, and properties, or names or nouns, right? Entonces, hay palabras en inglés, ¿vale? Que indican la cualidad de las personas o de las cosas, ¿ok? Su forma, propiedades, and sometimes, algunas veces, nombres. ¿Listo? Sus nombres de cada objeto, ¿ok? So, that's the reason why we have here a photograph of different figures. Tenemos la foto de diferentes figuras, porque parte de los adjetivos, right? Describe that, describe eso. Figures, figuras, characteristics, características, ¿ok? And this is very commonly used, es muy utilizado, ¿ok? Look this, veamos este ejemplo, chicos, to make it easier, para hacerlo más sencillo, ¿ok? We have here several phrases, tenemos aquí frases muy sencillas. If you pay attention, si prestan atención, they are using, están utilizando el verb to be, el verbo to be, ¿cierto? And it is using also, y también está utilizando the adjectives, los adjetivos that are in bold, que están en negrita, ¿ok? So let's start with the first one, empezamos con esto, guys. The weather is hot, right? Como el clima está caliente, ¿ok? Hot means, okay, it describing, está describiendo the climate, el clima, right? Entonces, it's giving a characteristic, es dando una característica. The shirt is yellow, right? Entonces, la camiseta es amarilla. Yes, color, usando una característica de color, this case, en este caso. The woman is young, right? The woman is young, so ella es joven, right? La mujer es joven, muy bien. The shoes are comfortable, right? Los zapatos son comfortable, son cómodos, okay? Then we have the earrings, right? Los aretes are round, son redondos, right? You see here, si los ven acá, chicos. Then we have the bag is big, so la maleta es grande. Yes. Now we're in this. Aquí estamos viendo different characteristics, diferentes características of different objects, de diferentes objetos. ¿Vale, chicos? Most of the cases, if you see this, en la mayoría de los casos, right? The adjective, el adjetivo, or the characteristic, o la característica, is at the end, es al final, or in the part, o en la parte del complemento. Let's continue. We say, the woman is British, right? La mujer es británica, right? Then we say, the woman is happy, la mujer está feliz, that's right. And the trousers are jeans, okay? Los pantalones de ella son jeans, okay? We're giving the characteristics, estamos diciendo qué tipo de pantalones son, okay? Finally, we have the clothes are pretty, right? Como su ropa es bonita, right? Now, we are talking about, estamos hablando, yes, and using the verb to be also, estamos utilizando también el verbo to be. We're gonna see that, for example, the adjectives has certain categories, right? Los adjetivos tienen algunas categorías, ¿vale? There are some here, acá hay algunas, ¿listo? I'm going to name them, las voy a mencionar, ¿vale? And I'm going to provide like 2 examples for each one. Va a darles como un ejemplo o 2 ejemplos de cada uno. Okay, because there are many, son muchas, okay? We don't have to learn them all, right? No toca aprendernoslas todas. But the most important news, lo más importante, is that we know, que sepamos when to use them, right? Cuando utilizarlas, okay? So, for example, when you want to talk about color, right? De colores, hay adjetivos de colores. And of course, there are the colors, los colores, ¿no? Red, orange, white, gray, ¿no? Rojo, naranja, blanco, gris, okay? Feelings, you know, feelings refers to your hurt, right? Refiere a las emociones que sientes, ¿vale? Entonces acá decimos brave, calm, right? Como valiente, calmado, yes. So there are good feelings. Hay feelings that are good or positive, como buenos y positivos, other that are kind of bad or negative, algunos que son como malos o negativos, que decimos como es angry, right? Angry, fierce, escribimos como angry, enojado, fierce, furia, right? Itchy, fastidio, right? Muy bien. Shape.
Shape refers to the, let's say, eso se refiere a la forma of the object, del objeto, ¿listo? Entonces decimos como deep, como profundo, broad, amplio, narrow, estrecho, yes? We're talking about the shape, la forma. Then we have the size, okay? Size, we're referring this as tamaño, el tamaño, right? So we call it big, grande, huge, inmenso, tiny, muy pequeño, okay? Sound, okay? Hay características de sonido, right? As noisy como ruidoso, loud, alto, right? And so much, right? Thundering, thundering es como estruendoso, super loudly, sí, como muy ruidoso. Muy bien. Other of the condition, right? De condiciones, you know, like states of life, como estamos, for example, alive. ¿Listo? Entonces, alive significa vivos. So, for example, I am alive, yo estoy vivo. This is my condition now, esta es mi condición ahora, right? The opposite, lo opuesto es death, muerto. Then we have easy, como fácil, right? Es una condición fácil, right? For example, the homework is easy, como la tarea es fácil. Bien. Time. So we say como ancient, old, como antiguo, viejo, young, nuevo, joven, new, nuevo, muy bien. Taste taste se refiere al sabor, right? So sometimes we say bitter, que significa amargo, sweet, que significa dulce, well, and so on. Icy, que significa como helado, right? Touch, right? In this of touch, this is the touch, right? We call it like the sensation, right? Como la sensación, okay? Some things are chilly, right? Chilly means like frío, right? Pero si tú dices como wet, es porque ya está húmedo. Hot, ya es like the climate, como el clima. No feeling, you can feel, ¿cierto? Puedes sentir, you know, with something cuando lo tocas está caliente o frío. Then we have quantity, de cantidad, ¿cierto? Como full, lleno, empty, vacío. And finalmente acá tenemos algunos de appearance, los de apariencia que son comunes, right? Como pretty, bonito, elegant, elegante, ugly, feo, old fashioned es como pasado de moda, and so on. Okay, my friends, so look, if we pay attention in this part, right? I have the same examples, tengo los mismos ejemplos que vimos en el verbo to be, ¿cierto? Entonces, if we see, si vemos chicos, the complement, en el complemento is where you put, es donde ponemos the adjectives, los adjetivos, ¿listo? Entonces, small hace referencia a los adjetivos de tamaño, right? Porque decimos pequeño, grande, ¿ok? But sometimes, como les dije anteriormente, student, ¿cierto? Estudiante, it is not referring, no se refiere específicamente a una categoría de adjetivos, but you're saying a noun, es diciendo una característica, ¿cierto? Un nombre que describe a alguien, en este caso, me, en este caso, a mí, right? Yo. So you say, I am not, yo no soy a student, yo no soy un estudiante, okay? So in this case, you are saying a characteristic, right? Estás haciendo una característica. I told you also, también les comenté, que characteristics also could be, or adjectives también pueden ser professions, las profesiones, ¿vale? So the things you do, las cosas que haces, okay? We have here, okay, I'm adult, ¿cierto? Adulto, tall, alto, logistic engineer, ingeniero logístico, driver, conductor, teacher, yes, profesor, skater, right? Or skateboarder, que significa lo mismo. Listo, chicos, skater, skateboarder. Listo, chicos, and it works with all. Esto funciona con todo. So there is no way to get confused, right? No hay como pierde, por así decirlo, in this, in where to put the adjectives, ¿listo? Donde poner los adjetivos, because they are commonly put, right? Porque son comúnmente colocados en la parte of the complement, del complemento, ¿listo? Now, we're gonna see, vamos a ver some samples, algunos ejemplos, to make this even clearer, para hacerlo mucho más claro, and we continue. Hi, my name is Laura, and I am 15 years old. I am an optimistic and energetic person. Okay, very clear, right? Entonces acá, she's introducing herself, se está presentando,
Y acá dice, okay, my name is Laura and I am 15 years old. Okay, she's giving her age, dando su edad, ¿listo? Y aquí hay un buen uso de los adjetivos. Entonces, she says, I am. Entonces, I, subject, am, verb, ¿cierto? Y en la parte que sigue es el complement. Ahí es donde ella pone los adjetivos, que dice, I am optimistic, soy optimista, and energetic, ¿cierto? Y enérgica, right? O soy una persona enérgica y optimista. Muy bien. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. Good. So now she's, in this case, she changed some verbs. Ella cambió algunos verbos. Te dice, I have, yo tengo, ¿cierto? Yo tengo muchos amigos. Okay, tengo muy buenos amigos, right? And I like, cambio otro verbo, que el verbo like es like, gustar. That's right, muy bien. Entonces, she says, I like dancing. Entonces, ella empieza a decir lo que le gusta hacer, bailar, leer, libros, of course, playing volleyball, jugar voleibol, and cooking, right? Y cocinar. In my spare time, como en mi tiempo libre. I have long, curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. Okay, these are adjectives, son adjetivos, because she's describing herself, porque se está describiendo ella misma, okay? Entonces acá dice, I have, yo tengo long, curly, blonde hair, right? Como tengo cabello largo, yes, curvo, curly, no curvo, sorry, oh my God, I forgot the word. Tengo cabello largo, curly, crespo, blonde hair, ¿listo? Y mono, ¿ok? O, oh yes, that is the color, right? O rubio, ¿listo? And blue eyes, y ojos azules, right? So, it fits with her description, right? Entonces sí encaja con la descripción de ella, yes? Now we have, I am tall and slim, right? Yo soy alta y delgada, ¿ok? My favorite color is red. That's why I love wearing red clothes. What is she like? She is cheerful and fun to be with. What does she look like? Okay, great. Here are some questions using the verb to be. Algunas preguntas utilizando el verbo to be. So, what is she like? ¿Cómo es ella? ¿Cierto? She is cheerful, right? Cheerful, como muy animada. Fun, divertida. To be with. Bueno, para estar con ella. Después viene la otra pregunta. She is brunette. She has a ponytail and blue eyes. Muy bien. So, she is brunette. Sorry, the question is, what does she looks like? ¿Cómo se ve ella? Y acá dicen, she is brunette. Ella es morena. She has ponytail. Ella tiene una cola de caballo, right? And blue eyes. Yes, blue eyes. And she's very pretty, right? Ella es muy bonita. She is very pretty. How old is she? She is 6 years old. Okay, how is she? 6 years old. Perfect. What is she wearing? She is wearing a t-shirt, a red skirt, and red shoes. Good. Listo. Entonces, what is she wearing? ¿Qué es lo que está utilizando ella? Well, she's using a t-shirt, una camiseta, skirt, red skirt, ¿cierto? Una falda roja, and red shoes. Bueno, zapatos rojos. We can see them clearly. Okay, friends. So, this is how we use, aquí es como nosotros utilizamos commonly the adjectives, right? Los adjetivos. Listo, chicos. Remember one thing. Recuerden, chicos, they are mostly used, right? Son generalmente usados in the part of the complement, en la parte de los complementos, right? And we have tenemos ciertos, let's say, categories, algunas categorías, which they can be fitted, right? Donde ellos pueden estar. So, the best way to learn them, la mejor manera de aprender los adjetivos is try to describe as much as you can, right? Traten de escribir lo más que puedan. You, a ustedes, your bathroom, su habitación, your family members, su miembros de familia, and you will find y van a encontrar lots of, muchísimos adjetivos that you may use, que pueden utilizar for your English, okay? Para su inglés. Perfect, guys. This is all for this video. Eso es todo por este video. See you in the next. Se los veo en el siguiente.